Imaginen un pueblo, de esos donde el tiempo parece detenerse, donde las casas comparten paredes y las vidas sus secretos más íntimos. Un lugar donde todos se conocen por su nombre, por sus historias, y donde la confianza se teje día a día como un delicado tapiz. Ahora, deténganse un momento y piensen qué sucedería si, en el corazón de esa aparente armonía, una anciana de 70 años, de manos curtidas por el trabajo y el corazón más puro que el agua de manantial, fuera señalada. No por una pequeña riña de vecinos, no por un malentendido pasajero, sino por la destrucción. Acusada de haber provocado un incendio que no solo consumió hogares y bienes materiales, sino que también arrasó con la esperanza, la fe en el otro y la poca paz que aún le quedaba a ese pueblo, y sobre todo a ella misma. Su nombre era Doña Lucía, una mujer que había dedicado su vida a servir a los demás, a ofrecer consuelo, a ser un pilar silencioso para su comunidad. Y esta es la desgarradora historia de cómo su existencia, tan plácida y respetada, fue incendiada por la calumnia, por la ligereza del juicio ajeno. Es el relato de cómo toda su comunidad, aquella que juraba conocerla, le dio la espalda de forma cruel e implacable. Pero es también la historia de cómo, contra todo pronóstico, desafiando la desesperación y el olvido, la verdad, esa fuerza indomable, logró abrirse paso entre las cenizas de la injusticia. Prepárense para conocer la odisea de Doña Lucía, una mujer cuya inocencia fue su condena, hasta que la luz finalmente iluminó las sombras. En 1985, las llamas devoraron la casa de los García, dejando un rastro de destrucción y sospechas. En la apacible aldea del Sol, donde los secretos eran tan escasos como la lluvia, la acusación cayó como un rayo sobre la frágil figura de Doña Lucía. 70 años, una vida dedicada al huerto y a la fe. De repente, los murmullos se convirtieron en gritos, y los dedos acusadores se alzaron en su contra. Su historial intachable, su mirada honesta, nada importó. Para los vecinos, cegados por el miedo y la indignación, ella era la culpable. El aire se llenó de veneno silencioso, las puertas se cerraron a su paso, las miradas se desviaron, y las amables palabras se transformaron en eco de desprecio. Doña Lucía, acostumbrada a la calidez de su comunidad, se encontró de repente en un abismo de soledad. Su banco en la plaza quedó vacío. Los niños, antes ansiosos por sus cuentos, la evitaban, instigados por sus padres. La sospecha se arraigó tan profundamente en el corazón del pueblo que la verdad parecía una utopía. Cada amanecer traía la carga pesada de la injusticia que oprimía su alma, su nombre mancillado sin piedad ni pruebas. ¿Cómo sobrevivir a tal condena social? La aldea del Sol, su hogar, se había convertido en su prisión. Doña Lucía no era una extraña en el pueblo. De hecho, era el corazón silencioso de él. Viuda desde joven, había criado a sus hijos con sudor y sacrificio, siempre dispuesta a dar una mano, a ofrecer una palabra de consuelo. Su casa, modesta pero siempre impecable, era un faro de estabilidad, un lugar donde el aroma a pan recién horneado y flores de lavanda siempre flotaban en el aire. Los niños del barrio la buscaban para escuchar sus cuentos, y los adultos para un consejo sabio o una sonrisa reconfortante. Era el tipo de persona que tejía lazos de comunidad con cada gesto, con cada palabra amable. Sus vecinos la veían como un pilar, alguien inamovible, una presencia constante y benévola en sus vidas. Nadie podría haber imaginado que esa misma comunidad que tanto la apreciaba la repudiara con tal vehemencia. Sus días transcurrían entre el cuidado de su pequeño huerto, donde cultivaba las verduras más frescas y las flores más vibrantes, la preparación de sus famosos dulces de membrillo y guayaba para los niños del barrio y las visitas diarias a la pequeña iglesia de la plaza. Una vida sencilla, honrada y llena de pequeños actos de generosidad que no auguraba la tormenta devastadora que se avecinaba, ni la brutalidad de la calumnia que la consumiría. Sin embargo, el destino, caprichoso y cruel, tenía otros planes para ella. La noche que lo cambió todo se presentó con un viento implacable, susurrando secretos antiguos entre las viejas tejas de las casas. Fue bajo el manto de esa oscuridad y la ferocidad de la ráfaga cuando un estruendo seco rompió la quietud del pueblo. Las llamas, ávidas y rojas, se alzaron sin piedad,
devorando la madera seca de los techos y las cortinas de lino en la zona más antigua. El fuego, voraz e incontrolable, se extendió con una velocidad aterradora, transformando el paisaje apacible en un infierno de humo y brasas. En cuestión de horas, varias casas quedaron reducidas a cenizas, llevándose consigo no solo bienes materiales, sino también recuerdos, esperanzas y la precaria paz de sus habitantes. El caos, el miedo palpable y una desesperación colectiva se apoderaron de cada rincón del pueblo. La gente corría, gritaba, intentaba en vano rescatar lo poco que podía de las fauces ardientes. Cuando el sol perezoso del amanecer finalmente se asomó, reveló un panorama de desolación. La devastación era total. El aire olía a hollín y a tragedia. En medio del shock y la necesidad urgente de entender, la búsqueda de respuestas y, más ominosamente, de un culpable, comenzó. Fue entonces, en ese momento de vulnerabilidad y pánico, que una serie de desafortunadas coincidencias y malas interpretaciones tejieron una red de sospechas. Inexplicablemente, el foco se posó en la pequeña y modesta casa de doña Lucía. Un malentendido, una chispa mal interpretada, un testimonio sesgado y cargado de miedo. Y así, la semilla venenosa de la duda fue plantada en los corazones asustados y confundidos de los vecinos, germinando rápidamente en acusación. Las voces, al principio susurrantes, se alzaron pronto en un coro unánime de condena. Doña Lucía, la mujer que había visto nacer y crecer a muchas generaciones en el pueblo, que había compartido su pan y su sabiduría, se encontró de repente señalada, repudiada. Aquella comunidad que antes era su refugio se transformó en su verdugo silencioso. Las miradas de compasión que alguna vez la acompañaron se tornaron frías, llenas de reproche y de un miedo irracional que nublaba la razón. Nadie se atrevía a hablarle, a cruzar el umbral de su pequeña casa, otrora llena de risas y aromas a dulces caseros. Las tiendas, donde compraba sus provisiones de toda la vida, empezaron a negarle el pan, las verduras. Los niños, que antes corrían a su encuentro para recibir un caramelo o una caricia, ahora la esquivaban en la calle, escondiéndose tras las faldas de sus madres, cuya hostilidad era palpable. El silencio se hizo su compañero más fiel, un silencio pesado, cargado de juicios no pronunciados pero sentidos con cada fibra de su ser. Doña Lucía, con el inmenso peso de una culpa que no le pertenecía, sintió cómo el suelo bajo sus viejos pies se desmoronaba. ¿Cómo podía explicar lo inexplicable? ¿Cómo defenderse de un juicio sin pruebas, dictado por el miedo colectivo y la ignorancia? Su hogar, su último santuario, se había convertido en una prisión de silencio y dolor. El rechazo era una herida abierta, profunda, que sangraba en cada gesto de sus antiguos vecinos, en cada puerta que se cerraba a su paso. Su nombre, antes pronunciado con respeto y cariño, era ahora un eco de desconfianza y abandono. Los días, antes llenos de actividad y el murmullo de voces amigas, se transformaron en un desfile silencioso de amaneceres y atardeceres. Las semanas se hicieron meses, y doña Lucía se sumió en un aislamiento que era tanto autoimpuesto por la vergüenza y el dolor, como cruelmente forzado por la indiferencia y el rechazo de quienes la rodeaban. Su antes vibrante jardín, espejo de su alma generosa, se marchitó, reflejando el estado de su espíritu. Las flores perdieron su color, y las hierbas aromáticas que usaba para sus remedios caseros se secaron, igual que la esperanza que una vez creyó inmarcesible. Los dulces, que con tanto amor preparaba para los niños, dejaron de hornearse. El aroma dulce que solía perfumar su hogar, reemplazado por el denso aire de la tristeza y el abandono. Pero incluso en lo más profundo de su desesperación, a pesar del silencio ensordecedor y la desolación que la envolvía, algo inquebrantable permanecía en ella, la firmeza de su inocencia. Era un pilar inamovible en medio de las ruinas de su reputación. Mientras la soledad, como un manto pesado, la abrazaba cada noche, doña Lucía encontró un tenue consuelo en los fragmentos de sus recuerdos más preciados, aquellos que nadie podía arrebatarle. Se aferraba con fuerza a la inquebrantable certeza de su verdad. Yo no fui, susurraba a la quietud de su casa, una y otra vez, como un mantra que alimentaba su alma.
Era una resistencia silenciosa, pero inmensamente poderosa, contra la corriente implacable de la mentira y el prejuicio que amenazaba con ahogarla. Era su última defensa, su último grito ahogado en un mundo que le había dado la espalda. Pero la verdad es como el musgo tenaz que brota incluso en la roca más estéril. Siempre encuentra una fisura, un resquicio por donde aferrarse y crecer. En medio de aquel mar de condenas y miradas acusadoras, un joven llamado Mateo, de espíritu más curioso y menos propenso a la furia colectiva, comenzó a observar. No era un detective, ni buscaba heroísmos, sino que su alma inquieta simplemente no podía digerir la facilidad con la que doña Lucía había sido sentenciada por el pueblo. Mateo había estado presente la noche del incendio, ayudando a los bomberos y vecinos. Recordaba detalles insignificantes para otros, pero que en su mente se negaban a encajar en la narrativa oficial. La dirección del viento, el punto exacto donde las llamas parecieron originarse, una sombra escurridiza que vio alejarse rápidamente en la oscuridad, lejos de la casa de Lucía. Pequeñas inconsistencias, testimonios que se contradecían en puntos clave, un olvido conveniente aquí, una exageración allá. El miedo había nublado la razón de muchos, pero en Mateo sembró una semilla de duda. ¿Era posible que todo el pueblo se hubiera equivocado tan rotundamente? ¿Que en su desesperación por encontrar un culpable hubieran señalado a la persona más vulnerable, la que menos podía defenderse? La idea lo carcomía. La verdadera justicia, pensaba, aún estaba esperando ser desenterrada de las cenizas de la calumnia. Y Mateo, sin saberlo, se convertiría en el arado que la sacaría a la luz. Su inquietud, un faro en medio de la niebla del prejuicio colectivo, lo empujó a mirar más allá de lo obvio, a no conformarse con la versión superficial que el pueblo había abrazado. Decidió, en secreto, desandar los pasos de aquella fatídica noche. Mateo empezó por revisar los detalles del incendio, no con la prisa de un investigador oficial, sino con la paciencia de quien busca la verdad en las profundidades, no un culpable prefabricado. Habló con algunos vecinos reticentes, evitando preguntar directamente sobre doña Lucía, sino enfocándose en la noche del fuego, el viento, los ruidos, las sombras que bailaron en la oscuridad. Las respuestas eran a menudo vagas, teñidas de miedo, de olvido conveniente o de la historia que ya había grabado en la mente de todos. Pero en cada grieta de un relato, en cada silencio incómodo, Mateo percibía una disonancia, un eco de algo no dicho. Un anciano, con la memoria ya borrosa, pero el recuerdo de la angustia intacto, mencionó haber visto una luz extraña, fugaz, no en la casa de Lucía, sino más allá, en una dirección que no concordaba con el origen oficial del fuego, justo antes de que el infierno se desatara. Otra vecina, al borde de la confidencia, relató un olor inusual a gasolina, muy fuerte, que se atribuyó rápidamente al escape de algún vehículo, pero que a ella, secretamente, no le había encajado con la dirección del viento dominante esa noche. Estos fragmentos eran pequeños, casi insignificantes para la mayoría, pero para Mateo eran hilos sueltos que al unirse comenzaban a desenredar la compleja madeja de la mentira. Su búsqueda no era un acto de heroísmo público, era una misión solitaria y silenciosa, impulsada por la inquebrantable convicción de que nadie, y menos una anciana indefensa, merecía vivir bajo el peso de una injusticia tan cruel. Cada pieza del rompecabezas lo llevaba más lejos de la versión oficial y más cerca de una verdad incómoda, una verdad que el pueblo había preferido ignorar para mantener su frágil paz, o quizás para proteger a alguien más. Pero la curiosidad del joven no se detendría ante la conveniencia de los demás. Con cada conversación discreta, cada observación de los escombros y cada repaso de los testimonios, un nuevo patrón emergía. Las declaraciones originales, antes aceptadas sin cuestionamientos, ahora revelaban grietas. ¿Por qué el fuego había comenzado en un punto tan específico y no en la casa de doña Lucía? ¿Por qué cierto vecino se había apresurado tanto a señalar a la anciana, desviando la atención de sus propias actividades y tensiones aquella noche? El muchacho, sin buscarlo, se encontró desenterrando secretos enterrados bajo el polvo de la culpa. Descubrió una vieja rencilla por un terreno colindante, un rumor de deudas impagas que se extendían por el pueblo, y una serie de amenazas veladas que habían pasado desapercibidas en el caos. Y la noche del incendio, esa misma noche, la persona implicada en la disputa de tierras había estado cerca del foco inicial,
en un lugar donde, según sus propias palabras, no debería haber estado. No fue un accidente, no fue una anciana despistada, fue un acto deliberado, encubierto por el pánico y la necesidad de encontrar un chivo expiatorio rápido. La verdad, amarga y cruel, comenzaba a tomar forma en su mente, como una fotografía que se revela lentamente en el cuarto oscuro. Doña Lucía había sido víctima de una mentira construida con miedo y conveniencia, y el verdadero culpable no era quien todos creían, sino alguien que había sabido manipular la desesperación colectiva para protegerse. El pueblo, sin saberlo, había sido cómplice de una injusticia mayúscula. El silencio que siguió a la revelación no fue de asombro, sino de una vergüenza profunda y colectiva. Las miradas de los vecinos, antes llenas de juicio y desprecio hacia doña Lucía, ahora se posaban en el suelo, incapaces de sostener el peso de su propio error. La verdad, al final, actuó como un espejo cruel, mostrando a cada uno su participación en el sufrimiento de una mujer inocente. El verdadero culpable, un hombre respetado hasta entonces, fue confrontado por la indignación popular, y las autoridades, que ahora veían con claridad la manipulación de pruebas y testimonios que había orquestado. La justicia, aunque tardía, comenzó su inevitable curso. Pero para doña Lucía, que había soportado meses de aislamiento y deshonra, la simple confirmación de su inocencia no era suficiente para sanar las heridas del alma. La incredulidad se transformó en una tristeza amarga, un dolor que se anidaba en lo más profundo de su ser. El pueblo, con el peso del arrepentimiento abrumando cada conciencia, intentó enmendar su error. Las tiendas volvieron a abrirle sus puertas, los vecinos se acercaron con tímidas disculpas, y los niños, que antes huían, ahora la saludaban con cariñosas sonrisas. Intentaron reconstruir lo que la calumnia había quemado, no solo las casas, sino también la confianza y la humanidad. Doña Lucía, con su infinita sabiduría, supo perdonar el acto, pero nunca olvidar la lección. La vida de doña Lucía, aunque profundamente marcada por la injusticia y el dolor, se erigió como un testamento inquebrantable a la resiliencia del espíritu humano. Su historia no es solo un relato de adversidad, sino un faro de esperanza que nos recuerda que incluso en las situaciones más oscuras, la verdad tiene el poder de emerger y la capacidad de perdonar puede sanar heridas profundas. Su fortaleza, su dignidad silenciosa ante la calumnia y su decisión final de reconstruir puentes rotos son una inspiración que trasciende las fronteras de un pequeño pueblo. ¿Acaso no te sientes tú también conmovido y triste por la injusticia cometida contra doña Lucía? Piensa por un momento, ¿qué harías si esta terrible experiencia le ocurriera a tus propios padres o a tus amados abuelos? Te invitamos a que compartas tus reflexiones con nosotros. Deja tu comentario aquí abajo, cuéntanos tus pensamientos y, lo más importante, comparte esta conmovedora historia. Queremos que más personas conozcan el inmenso poder de la verdad y la vital importancia de la empatía en nuestra sociedad. Juntos podemos crear conciencia y recordarnos la responsabilidad que tenemos unos con otros. Y si estas historias que tocan el alma y te invitan a reflexionar son de tu agrado, no olvides suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás más relatos que te harán sentir, pensar y quizás cambiar tu perspectiva sobre el mundo y las complejas relaciones humanas. La vida de doña Lucía, aunque marcada por la injusticia, es también un testamento a la resiliencia inquebrantable del espíritu humano. Su fortaleza, su dignidad y su capacidad de perdonar nos recuerdan que incluso en las peores situaciones, la esperanza y la verdad, aunque tardías, siempre pueden prevalecer. Es una historia que nos obliga a mirar hacia adentro, a cuestionar nuestros propios prejuicios y a entender la fragilidad de la confianza cuando el miedo y la ignorancia toman las riendas. Nos enseña que las palabras tienen un poder inmenso, capaces de construir o destruir la reputación y la paz de una persona. La lección de doña Lucía resuena hoy más fuerte que nunca: la importancia de la empatía, de la verificación de los hechos y de la compasión, incluso cuando todos los demás señalan con el dedo. Su experiencia es un espejo de muchas otras injusticias silenciosas que ocurren a diario, donde la inocencia es sacrificada en el altar de la conveniencia o el error colectivo. Pero también es un faro de que la verdad, tarde o temprano, encuentra su camino para iluminar la oscuridad. ¿A ti también te entristece y te indigna la injusticia cometida contra doña Lucía? Cuéntame qué harías si esto les pasara a tus padres o a tus abuelos.
Deja tu comentario aquí abajo y comparte esta conmovedora historia para que más personas conozcan el poder de la verdad y la crucial importancia de la empatía en nuestras comunidades. No olvides que en este canal, cada relato busca tocar tu alma y abrir un espacio para la reflexión profunda. Suscríbete y únete a nuestra comunidad para descubrir más historias que te harán sentir, pensar y quizás cambiar tu perspectiva sobre el mundo y las complejas relaciones humanas que nos rodean. No olvides que en este canal, cada relato busca tocar tu alma y abrir un espacio para la reflexión profunda. Suscríbete y únete a nuestra comunidad para descubrir más historias que te harán sentir, pensar y quizás cambiar tu perspectiva sobre el mundo y las complejas relaciones humanas que nos rodean.